cuando a través de la vida y del ritmo y de enfrentar la vida descubro quién soy, repito, esto lo he dicho varias veces, empecé luchando por el negro, hoy lucho por la familia humana a la que pertenezco. Si alguien no quiere ser mi familia, es su problema. Yo pertenezco a la familia humana y lucho por ella. Bendito sea Dios. Saludos cordiales, estimada audiencia y contertulios. La Fundación por el Desarrollo y la Tolerancia les da la bienvenida a nuestro primer podcast informativo de los tantos que vendrán en un futuro. El tópico que hoy nos reúne versa sobre una de las problemáticas sociales más notorias en nuestra nación. Hablamos del racismo, cuya percepción general es más bien de censura y de rechazo en tanto manifestaciones notorias. Sin embargo, hay ciertos subterfugios en la lengua española, en nuestros refranes, en nuestros chistes, que podrían cubrir cierta clase de discriminación y que a su vez impide la conformación de una nación coherente y una nación peruana propiamente dicha a puertas del Bicentenario. Pues bien, la estructuración de este podcast estará dado por los siguientes subtemas. En primer lugar, hablaremos sobre los orígenes republicanos del racismo. En segunda instancia, hablaremos sobre la influencia que tuvo el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en su etapa velasquista en cuanto a la conformación de una nación andinizada. En una tercera instancia, con un poco más de contemporaneidad, hablaremos de la relación entre la pandemia, el racismo y la efervescencia social. Y como último punto se tratará los retos a futuro que posee el sujeto racializado en este país llamado Perú. El leitmotiv de nuestra fundación y del presente podcast es justamente construir una sociedad inclusiva que pregone la libertad en tanto valor fundante del desarrollo personal, sin desconocer evidentemente las problemáticas que atraviesan cada uno de los sujetos. Sin mayor dilación, tengo el agrado de presentarles a los participantes de este conversatorio. En primer lugar, mi persona, Juan de Dios Ataramamacha, estudiante de segundo año en la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Luego está mi compañero Ulises Javier. Sí, así es. Gracias, Juan de Dios. Junto con Juan vamos a estar haciendo entrega de estos podcasts. Esporádicamente se va a dar cada semana. Y junto con él vamos a traer a invitados especiales, invitados especialistas en la materia. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que Juan ya les va a presentar, pero antes de eso me presento yo para todos ustedes. Soy Ulises Javier Cubas Rodríguez, también soy estudiante de Derecho de la base 20 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tengo especial interés sobre temas sociales, políticos y también, por supuesto, económicos. Así que en ese sentido esperamos que estas entregas que se van a dar semanalmente sean de su interés. Y a continuación, Juan de Dios presenta por favor al profesor. Y como invitado especial recibamos calurosamente al magíster David Isaac Blas Cialer. Profesor, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que ese tipo de emprendimientos académicos en todo este contexto de dificultades para tener algo de vida académica, universitaria, nos ha enfrentado en estos tiempos y que ustedes están saliendo adelante con ese tipo de propuestas que no solamente pretenden llegar a un público académico, sino también a quienes tengan a bien escuchar sus propuestas, sus opiniones respecto de temas tan interesantes como los que han propuesto para el día de hoy. No me queda más que agradecerles y estar a disposición de ustedes. Así es, no podemos estar más felices de poder tenerlo acá en el podcast. Para hacer un poco de su background, usted es egresado por la carrera de Antropología en la Universidad Nacional de Federico Villarreal y me parece que también es magíster en Estudios Culturales por la Universidad PUC. Y por eso es que nosotros creemos que usted puede aportar con demasía a este tema. Que yo quería empezar
Y bueno, la estructura más o menos de este diálogo va a ser una estructura cronológica o temporal, así que sería bueno remitirnos a los orígenes del racismo, ¿no? Los orígenes republicanos del racismo. En ese sentido, yo creo que una punta de lanza importante es el debate de Valladolid, ¿no? El debate entre Juan Ginés Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, ¿no? Este debate en el que se le daba al indio o al indígena que por naturaleza había legitimidad para poder ejercer violencia sobre él, ¿no? Eso al menos era la postura que tenía Juan Ginés Sepúlveda, y en contraposición a lo que decía Bartolomé de las Casas, ¿no? Y entonces yo creo que ahí empieza este debate sobre el racismo en el contexto republicano del Perú, ¿no? En ese sentido, quería yo preguntarle a usted, profesor, si ¿cuáles son los orígenes del racismo en la República del Perú? Bueno, en primer lugar, tú has señalado un hito importante, ¿no? Al momento de hacer una genealogía, si usamos los términos Foucaultianos, ¿no? Para el tema, una genealogía del racismo, ¿no? Si podríamos rastrear esta categoría en el discurso de Occidente, tendríamos que remontarnos hasta la conquista, ¿no? Hasta el periodo de conquista, invasión y conquista, ¿no? Que acontece a finales del siglo XV e inicios del XVI, ¿no? Es el primer periodo imperialista europeo, ¿no? Que también a su vez inaugura la modernidad. Habría que decir que anteriormente los contactos culturales entre personas con fenotipos distintos han existido, ¿no? En la antigüedad, romanos, en general europeos, ¿no? Han tenido contacto con asiáticos, con africanos, ¿no? Pero la dimensión de las distinciones a partir de criterios estratificados de lo que significa ser humano, en realidad se agudizan, se intensifican y forman parte de todo un discurso acerca de la humanidad y también acerca de la justificación sobre controlar, dominar gran parte de la población y que este control esté en manos de una pequeña minoría, ¿no? Y claro, América fue este acontecimiento, ¿no? Que permitiría a Occidente afinar ese discurso, ¿no? El discurso de la otredad, el discurso de separar a partir de estratos distintos que van de lo inferior a lo superior, ¿no? A la humanidad en sí misma, ¿no? Y bueno, el debate que tú mencionas es interesantísimo porque va a marcar en realidad el porvenir de la población americana en su conjunto, ¿no? Y creo que esa es la raíz en realidad a partir de la cual podemos decir de que si bien los americanos no son considerados con rasgos de humanidad, ¿no? Estos no tendrían el desarrollo, ¿no? O la maduración que un ser humano tendría de acuerdo con el discurso de Occidente, ¿no? Y ellos obviamente se colocan en esa cúspide. Ideas que se sustentan también en todo un discurso religioso, ¿no? Recuerden ustedes que una persona a la que no se le considera humana o que su humanidad es puesta en cuestión, o la madurez de su humanidad es puesta en cuestión, también tiene que ver con si esa persona tiene eso apropiado para poder entender a Dios, ¿no? Que es el alma, ¿no? Exacto. Y esto me hace acordar algo muy interesante porque también nos podría remitir al contexto contemporáneo. Y disculpen que haga este salto de más de 500 años, ¿no? Y pensar, por ejemplo, en el contexto electoral que hemos pasado hace muy poco. Y recuerdo una entrevista que Mávila Huerta realiza a Gisela Valcárcel, ¿no? En todo este contexto del problema, ¿no? En torno a la elección, ¿no? Y recuerdo una frase que dice esta persona, Gisela Valcárcel, que me hizo recordar inmediatamente a todo este discurso religioso, ¿no? Ella decía que los simpatizantes de Pedro Castillo y en general de Perú Libre habían perdido el alma, ¿no? Y eso me hacía recordar nuevamente a esta distinción de Sepúlveda en torno a la humanidad o no del indio, ¿no? El indio es este que no tiene alma, ¿no? Ha perdido eso que es humano, ¿no? Y con esto quiero decir en realidad que esta estructura en nuestra propia concepción colectiva de lo que somos como sociedad
es en realidad transversal a toda nuestra historia. Estamos nuevamente en el siglo XXI y aún escuchamos cosas como estas, ¿no? Entonces, sí, podríamos decir que la base en realidad del discurso racista en general no se encuentra en este proceso moderno, ¿no?, de expansión imperialista de Occidente, de las potencias occidentales, en este caso España, Portugal también, Inglaterra, ¿no? Y como a partir de todo un discurso acerca del otro, construyen una especie de estratificaciones en las que se ubican a las personas, a los seres humanos, clasificándolos a partir nuevamente de criterios fenotípicos, ¿no? Y en este caso, América y los americanos en general estamos en ese nivel. Sí, totalmente. Justo me pareció interesante eso de hacer un breve salto, ¿no? Porque también hay una sección separada para hablar de los temas de la actualidad, coyuntura y demás, pero algo que también quisiera resaltar es que en la etapa colonial había un pueblo, que era el pueblo de Santiago de Cercado, que es algo similar, ¿no? Lo que sucedió hace poco sobre el Muro de la Vergüenza que había acá en Surco, ¿no? Sobre que querían dividir distritos por diferentes clases sociales. Igual también pasaba, ¿no?, en la etapa colonial, que había una especie de pueblo que estaba separado de donde estaban los españoles. Entonces vemos que hay ciertos elementos, ciertos símbolos que se repiten, ¿no?, desde el periodo colonial y que están todavía presentes aquí en el periodo actual, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera también repreguntarme sobre este tipo de elementos, esta simbología que todavía se sigue repitiendo en la actualidad, ¿no? O sea, ¿qué otros símbolos pueden existir en el Perú colonial? Símbolos racistas, por supuesto, que todavía pueden tener cierta relevancia, ¿no? Mira, lo que tú has mencionado es sumamente interesante, porque Lima, de sus orígenes, en realidad es una ciudad con fundación española sobre la base de pequeños reinos, señoríos indígenas, ¿no? Pero que fue fundada a partir de una concepción defensiva, ¿no? Era en realidad el pequeño reducto de la colonia, de la pequeña población española en el país, ¿no? En la región, ¿no? Uh-huh. Y lo exterior a ello era en realidad lo amenazante, ¿no?, lo peligroso, que eran las propias, pues, comunidades indígenas, que siempre ha sido el temor de la colonia, ¿no?, este temor de la guerra de castas, ¿no?, el temor siempre frente al indígena que logre arrasar y acabar con la población española en este caso, ¿no? Esta misma idea, ¿no?, de aislamiento y de el otro como un ser amenazante, ustedes bien han dicho, se ha mantenido hasta la actualidad. No recordemos también, haciendo este salto un poquito a la actualidad, estas manifestaciones de los ronderos, ¿no?, o en la primera vuelta, el cierre de campaña de Castillo, ¿no?, que llegó a caballo y con serie de personas que habían venido de provincias, ¿no? Y este temor sempiterno de las élites limeñas sobre la invasión indígena, la invasión andina, ¿no?, está siempre ahí repitiéndose, ¿no?, porque hay ese temor a, nuevamente, que el otro, para, obviamente, la concepción limeña más rancia, más tradicional, es siempre una amenaza, ¿no? Entonces es un país sumamente fragmentado, ¿no? Es un país dividido en el que nos encontramos, ¿no? Esto también lo mencionaba en su libro Aldeas Sumergidas, Alberto Flores Galindo, ¿no?, cuando hablaba de que en realidad el discurso colonial lo que hizo fue crear categorías a partir de concepciones fenotípicas, a partir del color de la piel, bajo la idea de que mantener divididos no solamente a los españoles de los indígenas era importante, sino también mantener divididos en sí mismo la población subalterna, a los subalternos, no solamente a los indígenas, sino también a los mestizos. Y la idea de catalogar a los diferentes mestizos con la idea de castas era siempre mantenerlos ellos enfrentados a partir de un supuesto ideal de piel blanca, ¿no? Y las castas que más se acercaban a la tonalidad de piel blanca repudiaban a las demás castas, y de esta manera no podría haber una concepción de unidad a partir de una propia conciencia de la subalternidad de todas esas castas frente nuevamente a las élites minoritarias, ¿no?, peninsulares o criollas, ¿no? Hablamos de la colonia. Entonces esas divisiones, esos recelos
coloniales entre la población subalterna es lo que hereda la República. Y es en realidad lo que vivimos ahora, ¿no? Porque nuevamente estamos enfrentados en realidad entre personas con fenotipos muy similares, ¿no? Pero que aún mantenemos esas distinciones y este recelo frente al otro, ¿no? Que podría diferenciar a un campesino cajamarquino de una persona que vive en Villa María del Triunfo, ¿no? Hablando fenotípicamente. En realidad muy poco, porque por lo general todos hemos pasado por un proceso elevado de mestizaje, ¿no? Profundo de mestizaje. Pero lo que tenemos aquí es esa vieja tradición colonial en la que nos vemos con bastante desconfianza, ¿no? Nuestra imposibilidad de haber creado una sociedad de iguales, ¿no? Eso supuestamente fue la República, ¿no? Fundar una sociedad en la que todos los individuos seamos iguales ante la ley, pero nuevamente ese ideal planteado en las leyes en realidad no fue impulsado a profundidad por las élites, ¿no? Porque las élites en realidad no comulgaban con eso. Y eso podemos ver en la actualidad. Tenemos en realidad a una pequeña élite económica y política que ha tenido el control del Estado desde la década del 80 hacia adelante, ¿no? Que está buscando mantener a raya, ¿no? A aquellos que ellos mismos se identifican como los otros y que ven con desconfianza. Por más que todos somos ciudadanos, por más que todos tenemos derecho pues, a ser escuchados, ¿no? Y que nuestras demandas sean atendidas desde el poder, ¿no? Entonces estamos siempre en esa misma lógica. Entonces, si podremos buscar estas señales, estos síntomas viejos, tenemos ya varios, ¿no? Hemos mencionado el tema del discurso religioso, ¿no? No solamente de las élites, sino también en realidad podemos encontrarlo en muchos lados, ¿no? O lo que mencionaba Ulises sobre los cercos, ¿no? También esa idea de que afuera hay una amenaza, y lo que estamos mencionando ahora, ¿no? La idea del divide, ¿no? Mantener dividida a la población que ve con mucha desazón que su condición de ciudadana siempre está puesta en cuestión, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en el tema de los votos, ¿no? Como hay votos que tienen mayor peso que otros, ¿no? De acuerdo a una concepción colonial, podríamos decir, ¿no? Es lo que ha hecho Keiko Fujimori, ¿no? Pensar de que sus votos, los votos de las personas que optan por una opción de extrema derecha o de derecha, tienen mayor valor o deberían tener mayor valor que los votos de personas que vienen de sectores rurales, de Ayacucho, de Cajamarca, de Huancavelica, que son justamente los lugares donde se han impugnado una mayor cantidad de votos. No es la idea nuevamente de que hay ciudadanos de distinta categoría, ¿no? Sí, me gustaría también regresar un poquito para ya terminar ya esta etapa temporal o este periodo histórico, y es un poco hilar este concepto de castas que usted ha sacado ya a colación, y también este concepto de ver al otro como una amenaza, ¿no? Entonces veamos qué tan viable puede ser este concepto, ¿no? Del otro como una amenaza, puesto que 3 de los, yo creo, más importantes personajes del Perú colonial fueron mestizos, ¿no? Fueron de alguna casta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a San Martín de Porres. San Martín de Porres fue un mulato. Tenemos a el Inca Garcilaso de la Vega, que fue un mestizo, y tenemos también a Santa Rosa de Lima, ¿no? Que también fue mestiza, ¿no? Entonces vemos que personajes importantes en la historia del Perú, sobre todo en este periodo histórico, han tenido una relevancia muy grande y no han sido oriundamente españoles, sino que más bien han sido de un proceso de mestizaje, han devenido de un proceso de mestizaje. En ese sentido yo quisiera preguntarle, ¿no? A pesar de que el Perú tiene íconos o figuras que son como los que acabo de mencionar, ¿cómo es que se sigue manteniendo este discurso, ¿no? A pesar de tener este tipo de íconos o de personas o de personajes a los cuales todavía se le tiene en mucha importancia? Bueno, lo que podría decir es que el mestizaje siempre ha sido el discurso desde las élites que supuestamente nos une, ¿no? O sea, nuestra dificultad no es que no hemos tenido discursos unificadores, han existido, pero lo que pasa es que esos discursos unificadores siempre han encubierto una realidad por demás fragmentada, ¿no? El discurso del mestizaje, que no tiene de inga, tiene de mandinga, ¿no? Que en realidad es bien criollo, ¿no? Lo que en realidad oculta es que el indígena puede ser aceptado en tanto mestizo, ¿no? Pero este proceso de aceptación del indígena
pasa por una serie de tamices que lo hacen o hacen que pierda su verdadera o su potencial peligrosidad, ¿no? Pensemos en el caso bastante ya abordado, ¿no? de esta forma en cómo se expresaba Ricardo Palma acerca de la vida social colonial, ¿no? En la que al parecer todo era una Arcadia y cada persona en el mundo colonial estaba en realidad muy cómoda con el supuesto lugar social que ocupaba, ¿no? Una especie de paraíso colonial. No lee las tradiciones peruanas y justamente hay eso, ¿no? Los mulatos tienen relación social con los indígenas o con los mestizos, también con las clases altas, ¿no? Y al parecer nadie se molesta por el lugar que ocupan, ¿no? Porque esa es justamente la idea del mestizaje como lo que nos unifica, ¿no? Pero que en realidad oculta profundas tensiones, ¿no? La idea, nuevamente, de que tenemos figuras mestizas que forman parte de las bases de nuestra identidad, en realidad termina nuevamente ocultando el hecho de que el indígena, o en general, ¿no? Las personas que son identificadas como parte del mundo popular, siempre su ciudadanía está puesta en cuestión, ¿no? En el discurso obviamente funciona, ¿no? Pero en las prácticas sociales eso no ocurre en absoluto, ¿no? Tenemos problemas aún para identificar que el otro, sea mestizo, sea de rasgos andinos, es ciudadano, ¿no? Tenemos muchas dificultades para eso, ¿no? Los medios de comunicación también influyen en eso. Tenemos medios de comunicación en los que al parecer vive una especie de realidad esquizofrénica frente a la sociedad peruana, ¿no? Los referentes son blancos, los referentes son estéticamente occidentales, ¿no? Cuando nuestra sociedad es mucho más variopinta de lo que en realidad se expresa allí, ¿no? Entonces tenemos que este discurso de mestizaje nuevamente, desde mi punto de vista, da una aparente sensación de unidad, ¿no? Pero que en realidad sirve como una pantalla que oculta una serie de tensiones sociales en las que nuevamente los sectores populares, ¿no? de rasgos andinos o de cultura andina o de cultura más originaria, ¿no? terminan siendo siempre un ciudadano que debe ser visto con sospecha. Bien, una interesante participación del profesor David. Y concatenando con la segunda sección sobre el proyecto de Nación Andinizada, ¿qué tanta influencia tuvo el gobierno de Juan Velasco Alvarado en la configuración del indígena como símbolo? Y además, habiéndose mencionado el tema de la genealogía del racismo por Michel Foucault, ¿se podría decir que en Latinoamérica hubo una verdadera lucha étnica o de castas por la dominación cultural mencionada por el autor, ya que existen posiciones divergentes respecto a esta aparente lucha en el territorio latinoamericano y que solo hubo una dominación vertical? Mira, Latinoamérica es muy diversa, ¿no? Cada país latinoamericano tiene una propia historia muy particular, con los matices de sus propias élites, también con su propia población indígena, ¿no? En el Perú no tenemos en realidad un gran movimiento indígena, por ejemplo, no lo hemos tenido. Lo más cercano a algo así, tal vez fue a inicios del siglo XX con la asociación pro-indígena, ¿no? de Pedro Zulen, Dora Meyer, ¿no? Pero no hemos tenido en realidad un proceso de construcción de una identidad indígena que forme parte de las luchas sociales o incluso de las luchas políticas, ¿no? Lo que hemos tenido en realidad es movimientos políticos que han hecho uso del discurso indigenista, ¿no? Pero que no han tenido, no, que no han incluido de manera sustantiva, ¿no? demandas indígenas o liderazgos indígenas, ¿no? Eso me parece sumamente sintomático del país. Y ahora que refieres a Velasco Alvarado, ¿no? Velasco Alvarado, si bien retoma figuras uno podría identificar como indígenas para construir un nuevo discurso ya no criollo, sino más bien de otro tipo, ¿no? Como por ejemplo Tupac Amaru, uno que se convierte en el símbolo del proyecto velasquista, ¿no? Su
propuesta social es hacer del indígena una categoría económica. El más bien piensa en campesinado. Entonces, el campesinado en realidad es una clase social, ¿no? Cuya definición se sustenta, obviamente, en la actividad económica que tiene que ver con la agricultura, la ganadería en general, ¿no? Entonces, me parece que él trata de desindigenizar a la población andina para construir una idea o una categoría mucho más económica que la del campesino, ¿no? No obstante, esto no quiere decir que no exista una real visión de inclusión de esa población andina, ¿no? Pero no solamente habría que pensar en Velasco, en realidad habría que pensar en todo el proceso largo de las migraciones del campo a la ciudad, ¿no? Que ya producen la inclusión, a pesar de las élites criollas, la inclusión del hombre andino en la construcción de una nueva identidad nacional, ¿no? Ese proceso, y justo en ese proceso es que aparece una figura como Velasco y aparece todo el proceso del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Un proceso interesante, pero que viene de la mano con un proceso previo de transformaciones sociales muy intensas, ¿no? Nuevamente, a mí me parece que es interesante entender el proyecto velasquista como un proceso en el que se sincera, ¿no? La idea de que, o todo el proceso previo de que el hombre andino ya estaba inserto, en realidad, en una reconfiguración de la identidad nacional, ¿no? Pero me parece que lo de Velasco más bien apunta a convertir, sobre todo al hombre andino rural, ¿no? En una categoría económica, ¿no? Pensar en ello, obviamente está pensando a partir de el Estado, ¿no? Como un gran, la cúspide, ¿no? O el gran articulador de diversas corporaciones, ¿no? Los obreros, ¿no? Los industriales, los campesinos, ¿no? Más allá de cualquier tipo de identidad étnica. Pues cosa que es muy distinta a lo que ocurre en Bolivia, lo que ocurre en Ecuador, o lo que ocurría también en la parte amazónica de nuestro país, ¿no? Donde sí hubieron movimientos sociales y políticos, y los hay todavía, obviamente, son los más fuertes, ¿no? Con una fuerte tradición o identidad étnica, ¿no? Pero si hablamos en realidad del movimiento velasquista, me parece que más bien se caracterizaría por retomar al indígena o al andino desde una matriz economicista. Sí, yo concuerdo plenamente en eso que usted menciona acerca de que se intenta llevarlo al plano económico, ¿no? Incluso yo tenía un pequeño debate con Juan de Dios antes de empezar la entrevista acerca de lo que representó verdaderamente el gobierno de Velasco con respecto a los indígenas, ¿no? Y yo creo que aquí se puede ver desde un aspecto político, si lo queremos llevar a algún campo, la instrumentalización del otro, ¿no? Agarra el discurso del indígena para, de alguna manera, según mi percepción, para justificar o legitimar su golpe de Estado, ¿no? Y yo creo que estas prácticas de instrumentalizar al otro es incluso prácticas que se dan actualmente en la política actual, ¿no? Ya quizá no con un otro indígena o con un otro negro, sino se da más bien con un otro, digamos, perteneciente a la comunidad LGTB. Entonces, eso es un discurso que está en boga y que se ve siempre, ¿no? En los políticos. En ese sentido, yo quisiera retomar esa conversación y preguntarle cómo es que se puede llegar a instrumentalizar al otro, a la otra edad, cuando hemos visto, ¿no? En la sección anterior que se le veía como una amenaza y ahora puede incluso servir como un instrumento político. Sí, en realidad el indígena, en este caso el hombre andino, ¿no? desde la década del 60 hacia adelante, ya se vuelve imprescindible para cualquier tipo de construcción de un proyecto político. Es imposible desligarlo, como sí ocurría pues, en los tiempos previos, ¿no? Durante toda la República Aristocrática, en realidad tenemos a una pequeña élite económica costeña, ¿no? Controlando a una gran masa indígena, andina, ¿no? Y sin necesidad de tomar algún tipo de postura respecto a ese bolsón potencialmente político en absoluto. Recién en los años 30, con la presencia de los partidos de masa como el APRA, el Partido Comunista, ¿no? Inicialmente socialista, fundado así por Mariátegui, ¿no? Hay una idea de que ahí sí hay un potencial
político, porque la sociedad se encontraba en constante transformación, ¿no? La modernidad era en realidad una ventana abierta a la inclusión del andino, del hombre andino indígena como ciudadano, ¿no? Pero fue un proceso lento en realidad, que podríamos decir se intensifica mucho más con las migraciones del campo a la ciudad, ¿no? Y cuando ocurre esto, ya los proyectos políticos no pueden desligarse de tener un uso al menos discursivo, podríamos decir, del otro, el campesino, del andino, del indígena, como se le llame, ¿no? Y desde la década del 60, ¿no? Tenemos gobiernos que no pueden dejar de lado, por ejemplo, el tema de la reforma agraria. Es imposible, ¿no? Porque hay una población ya clamando por acabar con aquellos vestigios coloniales que aún existían en el país, ¿no? Y bueno, el tema de la instrumentalización del andino o de su potencial como símbolo nacional siempre ha estado en realidad presente, ¿no? Hemos hablado incluso de cómo la idea del mestizo, ¿no? Forma parte del discurso de las élites, ¿no? Sí, ha estado siempre allí y ha servido, ¿no? Para poder darle un color más nacional o más local, ¿no? A cualquier propuesta política, por más conservadora que sea, ¿no? Sí, sí es interesante ver o tener esa mirada en torno a cualquier tipo de propuesta política, ¿no? Hasta la actualidad en realidad, ¿no? Lo que hemos tenido, por ejemplo, en todo este siglo XXI ha sido a políticos que justamente han hecho uso de todo ese discurso de lo nacional, de lo autóctono, ¿no? Piensen en Toledo juramentando en Machu Picchu, ¿no? O en Ollanta, también reivindicando una cierta tradición quechua, andina, ¿no? Hemos tenido figuras como esas en la actualidad que aún necesitan, ¿no? Debido a todas esas transformaciones que hemos indicado, necesitan de todas maneras de darle algún color nacional o autóctono a la política, ¿no? Si no, no funciona, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, en realidad, y creo que, bueno, para las élites en realidad eso no ha sido ningún problema, ¿no? Porque por un lado, por ejemplo, Toledo, ¿no? Por más arropado que aparecía, ¿no? en sus presentaciones, ¿no? Con ponchos, con chullos, ¿no? Y además porque él fenotípicamente puede permitir la identificación con el hombre andino, ¿no? En realidad, culturalmente, una persona totalmente inclinada, pues, a costumbres, hábitos occidentales, ¿no? Lo mismo podríamos decir de Ollanta, que en realidad formaba parte de las clases medias ayacuchanas, ¿no? El padre es abogado, la madre desciende de hacendados locales, ¿no? Entonces, tenemos que estas dos figuras no son problemáticas para las élites, siguen siendo muy cercanas y por ello la instrumentalización seguiría teniendo un valor discursivo y no profundo. El problema en la actualidad es que Castillo no tiene esas características, ¿no? Si hablamos de Castillo, ¿no? En este caso, ¿no? Y allí no es una instrumentalización, no es que él está instrumentalizando una imagen andina, ¿no? Lo que pasa es que él en sí mismo es andino. Él sí tiene una condición totalmente campesina, ¿no? No es alguien que desde fuera podría parecer eso y seguir jugando nuevamente este juego de espejos, ¿no? Que las élites han mantenido, ¿no? De representar algo y por debajo no hay nada, ¿no? Él sí es, y él no tiene ninguna conexión con las élites, por eso que es tan peligroso para las élites, ¿no? Por eso vemos este nivel de profunda polarización, ¿no? Y de violencia extrema por parte de las élites, porque en él sí ven a alguien que no solamente aparenta, sino que es, ¿no? Podríamos decir de que durante gran parte de su historia republicana, el indígena ha formado parte del discurso, pero como una forma de instrumentalizar, ¿no? Una forma de
darle ciertas raíces culturales a un discurso que más bien es deudor de intereses mucho más cerrados, que son los intereses de las élites, ¿no? Pero que, bueno, eso me parece bastante sintomático de la violencia en este contexto, ¿no? Con Castillo ese discurso se vuelve real, ¿no? Y ese es el temor, me parece, que estamos o que han experimentado en la actualidad esas élites, ¿no? Claro, en la cuestión de la educación, por ejemplo, durante la reforma educativa de Velasco, haciendo un paralelismo con la actualidad, resultaría beneficioso el insertar las consignas, justamente a propósito del Bicentenario, de una temática nacionalista antioligárquica, aunque no tanto, ya que justamente hubo una especie de ruptura con el tema de la reforma agraria, con todo el bagaje de la oligarquía. Sin embargo, tal como usted lo ha mencionado a principios de su exposición, aún existen grupos de poder que se mantienen lo suficientemente arraigados en sus posiciones como para poder dominar la política peruana. Volviendo al tema de la educación, ¿sería realmente beneficioso volver a insertar estas consignas, ya que a juicio incluso del propio ministro de Educación, Ramón Miranda, de Juan Velasco Alvarado, esta reforma educativa no tuvo éxito, no tanto por las consignas que pregonaba, sino más bien por su carácter dictatorial y de imposición? Este sesgo ideológico que justamente abanderaba el gobierno revolucionario en su etapa velasquista era trasladado a la educación de los infantes y adolescentes. ¿Sería esto permitible ahora en el Bicentenario? ¿A qué características de la reforma educativa estarías haciendo alusión que podrían ser replicables en la actualidad? Claro, durante la reforma educativa, según Patricia Olear, se realizaban una serie de capacitaciones, por ejemplo, a los maestros, basándose en los dos dogmas del nacionalismo y de la antioligarquía. ¿Sería replicable ahora justamente una educación crítica en contra de los grupos de poder que usted menciona que se han asentado lo suficiente? Mira, el tema de la educación, yo sinceramente no veo inconvenientes al momento de revisar, por ejemplo, los textos escolares y encontrar allí discursos que sean críticos con respecto a nuestro pasado oligárquico, ¿no? O con respecto a las élites. Si uno revisa los libros, los textos escolares, uno encuentra todo eso. Yo lo digo porque yo he formado parte de la editorial Santillana y hemos tenido la oportunidad de poder contribuir, ¿no?, con textos de historia, en general de sociales para los colegios públicos, ¿no? Y en los libros uno encuentra todo eso. Uno puede encontrar. Al parecer hay una especie de cortocircuito, ¿no?, entre el discurso oficial en los textos escolares y lo que en realidad ocurre en el espacio educativo. Ahí hay algo que no termina uno de entender, por qué existen resultados como los que tenemos. O sea, una sociedad que aún es racista, una sociedad en la que aún se mira con desconfianza al otro, a una sociedad en la que discriminamos muchísimo, ¿no? Hay otras razones más que la parte educativa, ¿no? Tiene que ver más bien con hábitos que uno incorpora en su propio comportamiento, que provienen de observar a los padres de familia, o que provienen de los medios de comunicación, o que provienen ahora de las redes sociales, ¿no? Habría que incluir en el tema educativo, ¿no?, todas esas dimensiones, porque ahora la educación, yo no sabría decir un porcentaje, pero yo creo que un porcentaje menor ocurre en la escuela, ¿no? Ahora estamos en un momento en que la educación ocurre en otros espacios, y si esos otros espacios aún mantienen discursos conservadores en torno a lo que somos como sociedad, ¿no?, en torno a lo que entendemos como parte de nuestra identidad, entonces ahí vamos a encontrar esos cortocircuitos, ¿no? Nuevamente, a mí los libros no me parecen malos, me parecen bastante buenos, ¿no? Pero ocurre algo, ¿no?, en el paso de los textos a los docentes y de los docentes a los estudiantes, y también obviamente ocurren mucho más cosas fuera del contexto
tradicionalmente educativo en el que se supone estas cosas se incorporan, ¿no? Estas concepciones se incorporan. Pensemos, por ejemplo, en nuestras clases medias, ¿no? Que supuestamente han crecido educadas ya en un proceso de transformación social interesante, ¿no? En el que lo andino ya se ha incorporado en cierta medida en nuestra conciencia nacional, ¿no? Tenemos clases medias que podrían reivindicar tradiciones andinas, pero también usan insultos racistas para otras personas que tienen, obviamente, rasgos andinos o algún tipo de rasgo cultural andino, ¿no? Tenemos esas contradicciones que son bastante difíciles de comprender, ¿no? En realidad, el discurso velasquista en materia educativa, en tema de identidad nacional, es tal vez uno de los discursos más perdurables, ¿no? Son los que han tenido más asidero, junto con el discurso neoliberal fujimorista de los años 90, ¿no? Podríamos decir que son los dos grandes relatos sobre el país, ¿no? No ha abandonado nuestra educación esos relatos, ¿no? En el discurso velasquista, como les vuelvo a repetir, aparece en los textos, no ha desaparecido, está allí, pero el problema es que existe este cortocircuito, ¿no? Y lo mismo podríamos decir del discurso fujimorista neoliberal, también aparece, está presente ahí, una especie de simbiosis rara, ¿no? Entre una propuesta nacionalista velasquista y una propuesta economicista neoliberal fujimorista, ¿no? Una persona de a pie podría atacar, ¿no? a las, por ejemplo, a las influencias extranjeras o a las empresas como Saga Falabella o no sé, o Metro, que supuestamente no llegan a robar y son chilenos, son extranjeros, que en realidad forma parte del repertorio velasquista, ¿no? Esta idea de que lo nacional es lo primero y lo que viene afuera está mal, ¿no? Pero por otro lado, también esa misma persona podría reivindicar valores neoliberales fujimoristas, cuando dice que el Estado no lo deja trabajar, cuando quiere poner un pequeño negocio en la calle, ¿no? Y le quiere cobrar un montón de cosas, ¿no? Y dice, no, yo tengo que ser, yo soy mi jefe, yo déjame por favor trabajar. Es el discurso de los ambulantes. Entonces, si se dan cuenta, nuestra conformación de la sociedad y de la manera como entendemos todo esto está conformado por estos discursos que podrían verse como contradictorios, pero conviven de una manera bastante rara, ¿no? La educación sigue teniendo esas raíces velasquistas, pero ha incorporado otras más, ¿no? Y en realidad es bien complejo, ¿no? Abordar todos estos puntos. Sí, totalmente, ¿no? Y qué bueno que usted mencione esta última parte del discurso fujimorista, como usted lo ha denominado, acerca de los ambulantes, ¿no? Porque ya siguiendo con esta especie de línea temporal que estamos marcando, quizá el próximo paso sería hablar de la migración interna, ¿no? Porque la mayoría de estos ambulantes, la mayoría de las personas que han terminado llenando los conos, son precisamente personas que migraron en busca de oportunidades, ¿no? Y quisiera ya ver ahora al otro desde esta perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva de migración. Quiero decir, porque si nos vamos a poner ese contexto, también salieron fenómenos populares muy, muy, muy especiales, ¿no? Que creo que vale debatir o vale mencionar aquí, como puede ser Chacalón, por ejemplo, ¿no? Chacalón se puede decir que fue el ícono de todas estas personas que migraron en busca de nuevas oportunidades, ¿no? Con su famosa canción de "Soy un muchacho provinciano, me levanto temprano para ir a trabajar, ¿no? Porque quiero progresar", y algo así más es la letra. Entonces vemos que las personas impulsadas por este afán de progresar, y a personas que creen que el trabajo, el emprendimiento, en otras palabras, puede sacarlas de la pobreza o puede mejorar su condición de vida. Entonces, aquí, en esta etapa de la migración interna, ¿cómo estaríamos viendo al otro? Lo que pasa es que en nuestra tradición en torno a la relación entre el Estado y sociedad, tenemos que el Estado en realidad es como un padre ausente, ¿no? En algunos contextos, ¿no? En contextos rurales, falta de escuelas, falta de hospitales, ¿no? Falta de seguridad, ¿no? En realidad hay una historia larguísima de ausencia, ¿no? Por parte del Estado, ¿no? Y estas personas, ante este vacío, ¿no? Buscan otros espacios de desarrollo, ¿no? Frente siempre a la indiferencia del Estado. Entonces,
Bueno, hay otras razones que explican también la migración, obviamente, que tienen que ver con circunstancias demográficas hacia la década del 40 y el 50, ¿no? Que hacen de que la población andina crezca de manera exponencial ante la ausencia de tierras, por la presencia aún de un sistema de haciendas, produzca pues estas migraciones, ¿no? Pero a mí me llama poderosamente la atención cómo ese discurso neoliberal fujimorista de los años 90, ¿no? Eh, calza muy bien, ¿no? Ante una población que o bien ha sufrido la ausencia del Estado, y por ende ellos han tenido que progresar al margen del Estado, o también han experimentado la presencia de un Estado elefantiásico torpe e ineficiente, como fue la herencia de Estado que teníamos en los años 80, ¿no? Recuerden ustedes el Estado aprista, ¿no? Que es en realidad este gran armatoste, ¿no? Hecho allí para dar trabajo a los compañeros y todo lo que ocurría en esos años, ¿no? Entonces tenemos una población que por un lado ha tenido que vérselas al margen de la ley, al margen del Estado, mejor dicho, ¿no? Y por otro lado a un Estado que en realidad o es ausente o es ineficiente, ¿no? Creo que por allí me parece poder explicar por qué el discurso neoliberal es tan atractivo, ¿no? Porque le dice a aquellas personas que siempre han visto al Estado como ineficiente o ausente, que no necesitan de él, que pueden progresar al margen de él, ¿no? A mí me llama nuevamente poderosamente la atención que cuando ocurren estos procesos en los que el Estado busca retomar el control y busca reprimir y busca supuestamente retomar las calles, el espacio público, ¿no? La principal queja de un ambulante es: déjame trabajar, ¿no? Si no vas a sumarme, no me restes, ¿no? Es nuevamente todo el discurso neoliberal de que el Estado está allí en realidad entorpeciendo, pero que en nuestro país se refuerza porque el Estado o bien ha sido una figura ausente o bien ha sido una figura ineficiente y corrupta, que se justifica. Sí. Sí, justo sobre esa tesis que usted menciona acerca del discurso neoliberal, yo personalmente tengo una serie de conflictos sobre el término neoliberal. Creo que es un debate antiquísimo sobre qué tan apropiado es utilizar ese término, sobre todo en un contexto latinoamericano, ¿no? Porque con esta incursión de los Chicago Boys en Chile y que luego se destinó con el consenso de Washington, y a partir de ahí se tiene esta concepción de neoliberal. Sin embargo, no existe muy clara una doctrina como tal que se haga llamar así. Pero dejando eso de lado y poniéndonos más bien en una tesis que usted mencionó acerca de que el Estado ha sido o bien ineficiente o bien ausente, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que no solo ha sido ineficiente, ¿no? Sino que todo por el contrario se ha encargado de ponerle trabas al ciudadano para que pueda formalizarse. Aquí hablamos de los migrantes y cómo estos buscan progresar a partir del trabajo, a partir de los emprendimientos, pero vemos que el Estado no solo ha estado ausente, ¿no? Que esto quizá haya propiciado que salgan de su lugar de origen a buscar nuevas oportunidades, sino que más bien les pone trabas una vez que ya salen de su lugar de origen, porque para formalizar un negocio, para formalizar una barbería, porque por ejemplo yo que soy barbero, es muy muy complicado, hay un montón de trabas que sobre todo se dan en las municipalidades, ¿no? Que son muy, muy difíciles de sortear, ¿no? Y para una persona que viene del campo a la ciudad es incluso más difícil porque no carece de ese conocimiento burocrático para poder formalizarse, ¿no? Y quizá por ahí se pueda ver la justificación, ¿no? O la causa de tener una tasa de informalidad tan grande que ya incluso está bordeando el 80%, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Que en el Perú pueda existir una tasa del 80% de la informalidad, ¿no? Y esto quizás se puede relacionar un poco con este otro como amenaza. O sea, mi pregunta iría en ese sentido, ¿no? ¿Cómo podríamos ver al otro y relacionarlo y directo o indirectamente con este índice o este fenómeno de la informalidad tan grande que existe en el Perú? Bueno, la informalidad desde mi punto de vista tiene que ver con una incapacidad del Estado de poder ser coherente, ¿no? Y racional en sus funciones, ¿no? Lo que obviamente ha generado un Estado engorroso, ¿no? Se requiere una reforma en realidad profunda del Estado
para evitar estos índices tan altos como tú has mencionado. Me parece que ya está por encima del 75%. En realidad, cada cierto tiempo la cifra se incrementa más, ¿no? Y nos impresiona más, habría que decir. Pero esto, en realidad, nuevamente, no es un problema solamente económico, también es un problema social, ¿no? Porque sigue reforzando la idea, ¿no?, de que tenemos que lidiar con nuestras propias necesidades y carencias al margen del Estado, ¿no? En la pandemia, en estos meses de pandemia, esto se ha hecho cada vez más clamoroso, ¿no? Porque una economía tan informal como la nuestra se hizo trizas, ¿no?, en estos meses. Las economías familiares, cómo han sobrevivido las personas que viven en comercio informal o viven en general a través de empleos precarios, ¿no? Esto ha producido, ¿no?, la toma de conciencia de que es necesaria una reforma del Estado, ¿no? Yo creo que por eso el tema de, cosa que no se ha explorado mucho, ¿no?, pero que sí deberíamos tenerla en consideración, ¿no?, el tema de la reforma constitucional, el cambio de constitución, ¿no? Elementos como estos, en realidad, que vienen en latencia desde hace mucho tiempo atrás, pero que han encontrado en este contexto de crisis su ebullición, hacen de que una de las formas para poder quitarle tensión social a nuestro país es a través de reformas que son necesarias, ¿no? No sé si a través de una asamblea constituyente, pero sí me parece a través de reformas sustanciales en materia de Estado, en materia económica también, ¿no?, en materia de derechos, que lamentablemente una parte importante de la política se niega a hacer, ¿no? Si yo creo que el tema de la informalidad es un elemento más para considerar al momento de retomar un nuevo pacto social, ¿no? Porque una constitución no es solamente un conjunto de leyes, ¿no?, que vamos a respetar obviamente, sino también es, ¿no?, la materialización de un acuerdo nacional, ¿no?, que por lo general ha sido un proceso que, podríamos decir, no ha reflejado ese gran diálogo nacional que supuestamente debería reflejar. La Constitución del 79, ¿por qué tan buena imagen tiene para la población? Porque esa Constitución sí tuvo esas características de diálogo nacional, ¿no? Hubieron muchos partidos de izquierda, muchos partidos de derecha, que se pusieron de acuerdo en una carta, ¿no? En cambio, la del 93, y nuevamente ese es el valor simbólico que tiene por el cual tiene un tanto peso la del 79, lo cual no ocurrió en el 93, que más bien fue producto de todo un proceso de crisis, de ruptura democrática y también de mucho miedo, ¿no?, porque estábamos, recuerden ustedes, asolados por la violencia senderista, ¿no? Entonces, creo yo que la informalidad es uno de los varios elementos que nos llevan a pensar en que necesitamos un nuevo pacto social. Yo sé que eso no va a resolver nada en realidad, ¿no? Pero me parece que daría una mayor racionalidad a un Estado que está en estos momentos mostrando sus principales carencias, ¿no? Estos meses han mostrado que el Estado requiere, ¿no?, de un buen shock, ¿no? Y también obviamente, nuevas incorporaciones, ¿no?, modificaciones que creo que yo son necesarias, ¿no? Sí, yo creo que esto del Estado que usted menciona, ¿no? Incluso Basadre lo llamaba Estado empírico, ¿no? Más recientemente Hernández Soto creo que lo llamaba Estado fallido, si no me equivoco. Entonces vemos que en realidad tanto de derecha como de izquierda se quiere o se busca que el Estado tenga una reforma, ¿no? Quizá dependiendo de las ideologías que existan, la reforma irá por un rumbo o por el otro, pero creo que la mayoría, o que existe por lo menos un consenso en que el Estado debería reformarse. Ahora, eso no quiere decir que necesariamente estos grupos también apoyen un cambio de constitución, ¿no? Y ahora ya abocándonos un poco más a la actualidad, sería bueno entrar a hablar ya de temas un poco más actuales, más coyunturales, y sobre esto sería bueno
para situarnos bien en la línea temporal, hablar primero en la pandemia, ¿no? Cómo se acentuó esto del racismo en el Perú frente al contexto de la pandemia. A mí me causó mucho interés cómo al inicio de la pandemia se buscaban culpables de nuestra situación sanitaria, ¿no? ¿Por qué habían tantos infectados en el Perú? ¿Por qué teníamos cifras tan altas en comparación con nuestros vecinos, en comparación con lo que ocurría en Europa, qué sé yo? ¿Por qué estábamos haciéndolo tan mal, ¿no? Si ustedes recuerdan, los medios de comunicación, sobre todo, fueron muy insistentes en culpar a los sectores populares, ¿no? Que ellos eran los que infringían la ley, que ellos eran los que hacían lo que se les daba la gana, no respetaban la cuarentena, no respetaban la distancia social, etcétera, etcétera, ¿no? Eso me parece que nuevamente reproducía esos viejos temores, ¿no? Esas viejas divisiones de nuestra sociedad frente a aquellos sectores populares que siempre son la amenaza para nuestro bienestar, ¿no? Ellos son los que están permitiendo que el virus se expanda, ¿no? Recuerden ustedes las intervenciones de los policías, de los militares en las calles con bastante rudeza, con bastante violencia contra personas de barrios populares sobre todo, ¿no? Uno no encontraba lo mismo en espacios de la Lima, entre comillas, moderna, ¿no? Y cuando ocurría eso, estaba siempre tamizado en los medios de comunicación con cierto aire de anécdota, ¿no? Yo recuerdo el caso de esta persona que salió con el perrito a la calle por el malecón, me recuerdo si era de Miraflores, no me acuerdo dónde, y la policía lo intervino, ¿no? El tipo estaba infringiendo, obviamente, la cuarentena, ¿no? Y la mujer gritándole del edificio que no se lleven al perro, que se lo lleven solamente a él, ¿ya? Y todo esto nuevamente presentado en los medios de comunicación como algo anecdótico, ¿no? Algo de lo cual habría que ver y habría que entretenernos un poco, ¿no? Lo mismo no ocurría cuando a alguna persona de un barrio popular le intervenían por infringir el toque de queda, ¿no? Inmediatamente era satanizado, ¿no? Si había un reportero por ahí, le ponía el micro en la cara, ¿no? Y le decía, ¿cómo usted puede haber hecho esto, ¿no? Nos pone en peligro a todos. Y por parte de la fuerza del orden ocurría un exceso de violencia, ¿no? Los reducían, los golpeaban, ¿no? A la otra persona que detuvieron en Miraflores, lo invitaron a entrar al patrullero, ¿no? No hubo ese exceso de violencia. Entonces ahí yo veo nuevamente esta idea que hemos señalado de colonial, ¿no? De distinciones sociales, ¿no? Por un lado hay ciudadanos que sí ameritan, que sí merecen ser tratados con la dignidad que debería ser tratado un ciudadano, y por otro lado tenemos a personas a las que se les trata como un pongo, ¿no? Como algún pongo de Hacienda que ha incumplido con algo, ¿no? Y merece por eso el palazo, merece por eso el golpe, ¿no? Entonces, eso se ha visto, se vio muchísimo, ¿no? En esos primeros meses de pandemia, cuando esto en realidad estaba muy mal, ¿no? Lo cual obviamente nos refleja esa estructura colonial que no nos abandona, ¿no? Ahora, a mí me parece interesante no solamente leer el problema y entender cómo esta estructura aún pervive, sino también pensar un poquito en qué hacer, ¿no? Para que esto deje de ser una mochila pesada que generación tras generación se la debe poner a cada momento, ¿no? Porque estas mismas imágenes aparecen ahora, pero han aparecido hace 20 años atrás, hace 40 años atrás, ¿no? Y seguirán apareciendo más a futuro. Ese es tal vez el principal problema. ¿Qué debemos hacer? Nuestra clase política nos ha decepcionado porque en estos años de bonanza, en el que supuestamente estas ideas democráticas debían haberse insertado en nuestras prácticas sociales, en las nuevas generaciones, lo que ha creado es un conjunto de personas que aún ven en el autoritarismo o en algún tipo de visión racista de la sociedad como algo importante, como una alternativa. Recuerden que un señor como López Aliaga fue el candidato más votado en esta primera vuelta, en esas elecciones, ¿no? En Lima, hablamos de Lima, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? ¿De qué nos ha servido esta bonanza económica, este estado de bienestar en el que hemos prácticamente
vivido, ¿no? Algunos sectores de la sociedad limeña, obviamente, y es que no hemos podido refundarnos como sociedad y hacer un mayor hincapié en nuestra diversidad, y que esa diversidad es un potencial, y dejar de verla como grandes barreras, tal como las veíamos en la colonia, ¿no? En la república, ¿no? Sí, es interesante. Sí, justo algo que me parece a mí, y no sé si ustedes estarán de acuerdo, es que justo en este periodo de pandemia se vio un poco más visibilizado una nueva incursión de otra edad, si es que se puede mencionar así, porque hasta el momento estamos, o en esta recapitulación histórica que estamos dando, se ve a lo indígena, a lo campesino, como lo otro, como el otro. Sin embargo, creo que cuando el expresidente Martín Vizcarra dijo que salieran ciertos días hombres y ciertos días mujeres, hubo cierta controversia sobre las personas trans, por ejemplo. Y recuerdo que salió en las noticias incluso que habían policías burlándose de estas personas porque habían salido un día que no les correspondía o algo parecido, ¿no? Entonces vemos que ya en esta etapa más contemporánea hay una incursión nueva de esta otredad que no era visible, o sea, que ni siquiera se ponía en discusión en etapas anteriores. Va a ser siempre motivo de debate y hostilidad, habría que decirlo, ¿no? Tanto es así que las dos opciones que pasaron a segunda vuelta en esta última elección son opciones conservadoras y que no se han pronunciado de manera directa acerca de qué es lo que va a pasar en materia de derechos con estas comunidades, ¿no? Si se les va a permitir, por ejemplo, el matrimonio igualitario, si en la RENIEC van a dejar de hostilizar tanto a las personas a las personas transgénero, ¿no? Al momento de identificarse, cosas como esas, ¿no? ¿Qué posición institucional va a tener la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas respecto del discurso en torno a la inclusión de esta comunidad, ¿no? Porque no es un problema en realidad en torno a un discurso institucional. Ambas instituciones, en general instituciones públicas, están alineadas con determinada visión inclusiva, ¿no? Pero el problema es cuando ocurren estos actos que permiten entender de que en las prácticas esto no se cumple, lo que mencionaba Ulises respecto a estas personas transgénero que salían los días determinados, ¿no? Y que la policía los intervenía, sobre todo las mujeres transgénero, ¿no? Que era en realidad lo que ocurría, ¿no? O sea, ¿qué va a ocurrir? Las instituciones van a hacer cumplir el propio discurso, ¿no? Y sancionar con severidad a estas personas, ¿no? O aún vamos a mantener nuestro propio estado conservador, ¿no? Como lo hemos tenido hasta ahora. Y yo, sinceramente, y de acuerdo con lo que le escuchaba al profesor Castillo, ¿no? Que va a ser, supongo, si que no hay algún otro tipo de circunstancia extraña, ¿no? En estos días será proclamado presidente. No le he escuchado en realidad decir nada, ¿no? Respecto de lo que ocurrirá con esta comunidad, ¿no? Sí, se vienen en realidad años de silencio, creo yo, con respecto a estas personas, ¿no? No van a estar en el centro del debate, ¿no? Y esto por dos razones, porque en primer lugar, obviamente que hay situaciones muy complicadas que afectan en realidad a todo el país, ¿no? Que en primer lugar es el tema de la pandemia y de la vacunación, en segundo lugar es la reactivación económica, ¿no? Entonces esto tal vez va a impedir que otros temas de carácter social, ¿no? De materia de derechos, pasen a primer plano. Y en segundo lugar, porque obviamente la sociedad peruana ha sido, es y al parecer va a seguir siendo bastante conservadora, ¿no? Va a haber problemas por ese lado, creo yo. Bien, siguiendo el punto de la concatenación entre el racismo y las luchas de género, ¿podría existir ahora en pandemia, en estos contextos de polarización social, en un ala muchísimo más conservadora y que quiere defender el capitalismo aparentemente, pero en realidad podría llamársele mercantilismo? Y por el otro lado, un ala también un tanto más conservadora o igual, que estaría representado por una izquierda más bien a la antigua, ¿no? ¿Se podría en este contexto realizar una interseccionalidad en las
fuerzas sociales y políticas de resistencia en contra las problemáticas como el racismo, la homofobia, la transfobia, tal cual se habría hecho en Estados Unidos, ¿no? Con esta añadidura de la problemática del Black Lives Matter junto con el movimiento LGBT en una misma bandera, retomando justamente la temática de la instrumentalización de los sujetos en la política, que sufren una situación desventajosa en nuestra sociedad. Habría que estar atentos con lo que ocurra. Yo sinceramente no tengo muchas esperanzas en las articulaciones posibles que mencionas, ¿no? En primer lugar, porque lo que estamos viendo más bien, más que una respuesta de la sociedad civil en su conjunto ante problemas como el racismo y como la discriminación a la comunidad LGBT, lo que estamos viendo en realidad son que las posiciones racistas, ¿no?, y homofóbicas en algunos casos, más bien están pasando a lo público, cosa que antes no pasaba, ¿no? Lo que ocurría más bien es que la sociedad civil se manifestaba por lo general por materias políticas, por materias sociales, pero ese era el campo de la manifestación social. Pero en la actualidad, con bastante preocupación, estamos viendo de que aparecen actores sociales en el espacio público reivindicando ideas ultraconservadoras, cosa que nuevamente no ocurría, no se movilizaba, habría que decirlo, ¿no? Ahora sí se moviliza. Hace poco, en esta intentona de tomar Palacio de Gobierno, han aparecido estos grupos súper conservadores, ¿no?, que reivindican ideas hispanistas, ¿no?, que tienen todo un discurso anticomunista, pero sumamente cavernario, ¿no?, que nuevamente años anteriores al parecer tenía más pudor, ¿no?, más, podemos decir, más vergüenza de mostrarse en público, ¿no? Es como que todo esto que ha pasado entre la aparición de López Aliaga, la rabieta de Keiko Fujimori, les ha permitido a ellos el momento para ser como son, ¿no? Es una especie de sinceramiento de una parte de nuestra sociedad respecto de lo que sienten en sí o de lo que piensan en sí sobre lo que es el país, ¿no? Y obviamente que son los peores pensamientos, ¿no? Entonces, esto me ha llamado bastante la atención. Obviamente que frente a esos síntomas uno no podría esperar que la cosa mejore, ¿no? Yo creo que la cosa incluso va a ponerse mucho peor, ¿no? Lamentablemente para todos nosotros, para todas las propuestas, sean progresistas o libertarias, ¿no? O sea, aquí cualquier tipo de posición que mire a bien, ¿no?, la mayor inclusión de derechos a la mayor inclusión de personas a derechos, ¿no?, está en estos momentos en jaque, ¿no?, justamente por estos grupos ultraconservadores que ya han perdido el pudor, han perdido la vergüenza y han aparecido en el espacio público, porque los líderes políticos lo han hecho también así posible, ¿no? Sí, yo creo que han habido, como usted menciona, líderes políticos que ahora mismo son conservadores, ¿no?, los que tenemos por lo menos los que han pasado a segunda vuelta, pero creo que no se podría decir que no existe este tipo de representación, porque por lo menos en el partido de Verónica Mendoza surgieron, ¿no?, dentro de sus congresistas, si no recuerdo mal, a Gaela, que es una persona que intentó llevar este tipo de representatividad al Congreso, este tipo de espacio de la población al Congreso. Entonces yo creo que sí se está gestando, tanto desde el ala conservadora como desde el ala progresista, iniciativas. Ahora, estas iniciativas, por lo menos las progresistas, no han tenido éxito en estas elecciones, ¿no? Y aquí vale a preguntarse, ¿no?, en realidad, ¿cuál es la ideología predominante dentro del Perú? Porque estamos viendo claramente de que Verónica Mendoza en las elecciones anteriores a estas sacó un porcentaje de votos mucho más alto, ¿no? Pero ahora en estas elecciones, que se apegó a una línea ideológica quizá mucho más progresista que la vez pasada, sacó un porcentaje menor, si no me equivoco. Entonces, en ese sentido, valdría la pregunta, ¿no? El peruano de a pie, el peruano, incluso al interior del Perú, todavía tiene una ideología conservadora. Y esa ideología conservadora es la que se ha visto ahora reflejada en las elecciones. Así que mi pregunta sería, a pesar de tener estas iniciativas, ¿cómo se podría gestar un movimiento político para cambiar, no solo ya desde un plano
digamos, electoral, sino desde un plano ideológico, esta parte central que se tiene de conservadora dentro del peruano? Mira, claro, como tú lo has dicho, si vemos las cifras de los votos obtenidos o los porcentajes de votos obtenidos por cada candidato, vemos que la suma de candidatos que en lo social son conservadores, ¿no? En lo económico son lo que decía Juan, ¿no? Mercantilistas, ¿no? En realidad, sí, la gran mayoría, podríamos decir, estamos hablando de un 60%, ¿no? O sea, la gran mayoría de peruanos son conservadores y ven el mercantilismo como una cuestión natural, ¿no? O sea, más allá de la meritocracia, más allá de una libertad de competencia, ¿no? Así funcionan las cosas, ¿no? Recuerden ustedes lo que dijo el doctor Málaga, me parece, ¿no? Que es este doctor de la Cayetano, con respecto a quienes se vacunaron primero, ¿no? La vacuna dijo, así son las cosas en el Perú, ¿no? Un peruano diría lo mismo con respecto a una situación conservadora en torno a lo social, a lo político y con respecto a lo económico, ¿no? Así es el Perú, ¿no? Entonces tenemos un gran bolsón electoral que, en primer lugar, es conservador, no le importa incluir a más personas en materia de derechos, y en segundo lugar, es mercantilista, ¿no? No le importa que sus gobernantes sigan dirigiendo las cosas en materia económica a partir de lineamientos totalmente desligados o peleados con el libre mercado o la meritocracia en general, ¿no? No les importa eso. Eso es preocupante, ¿no? Porque nos enfrenta a años mucho más sombríos más adelante, ¿no? Si vemos el otro campo, supuestamente, ¿no? El del progresismo, ¿no? Que estaría encarnado en Verónica Mendoza, nos preocupa mucho más aún, ¿no? Porque mal no recuerdo un 7%, ¿no? Lo que logró obtener en esta votación, ¿no? Y si vemos lo que también consiguió Castillo, que es un 15%, me parece, sigue sumando al porcentaje de conservadores, pero en este caso serían conservadores de izquierda, ¿no? Y ese triunfo de Castillo en la primera vuelta es como un discurso bastante cercano al velasquismo del cual hablamos hace un tiempo atrás, ¿no? Entonces, claro, habría que decir pues que las circunstancias también no han ayudado, pues, ¿no? Vivimos en una situación de profunda crisis económica, sanitaria, ¿no? Los miedos son muy profundos y cuando estamos en una situación como esa, cambiar se vuelve mucho más difícil, ¿no? de impulsar. Más bien el cambio nos va a aterrar, ¿no? Porque si estamos así como estamos, mal, ¿no? Cambiar incluye la posibilidad de que sigamos empeorando. Entonces mejor aferrarnos a lo poco que tenemos, ¿no? Por eso creo que las posiciones conservadoras, autoritarias también habría que decirlo, ¿no? Tanto Fujimori como Castillo, más que Castillo diría yo lo que hay detrás de él, ¿no? Castillo en cierta manera ha mostrado rasgos de ser dialogante, de tender puentes, ¿no? Pero detrás de él hay una serie de personajes que preocupan de todas maneras, ¿no? Cerrón, Bermejo, y la idea de que la democracia es una tontería, ¿no? Burguesa. Pelotudeces democráticas, ¿no? Pelotudeces democráticas, ¿no? Eso preocupa de todas maneras, ¿no? Y yo creo que las circunstancias, en la medida que vayan mejorando en materia económica, también habrá posibilidades para pensar en nuevas propuestas política, ¿no? El progresismo tendrá más campo. Claro, eso es un poco deprimente, ¿no? Porque pensar de que el progresismo solamente es una opción posible cuando todos estamos bien, ¿no? Termina siendo bastante desalentador, ¿no? Sí. Pero hay que ser ciudadanos vigilantes de todas maneras, ¿no? Si bien han ganado los conservadores en esta elección, si bien están en el poder, eso no quiere decir que no tengamos el derecho de mantenernos vigilantes frente a lo que hagan, ¿no?
y si bien podríamos decir que al menos en estos años la batalla no va a avanzar mucho con respecto a materia de derechos, sí habría que decir que no habría que retroceder ni un ápice, ¿no? en torno a esos temas, ¿no? Ahora, con respecto al tema del racismo y la discriminación en torno a toda esta situación política, ahí sí creo que el hecho de que Castillo sea para las élites ese otro peligroso, ¿no? Que no tiene ningún tipo de contacto, Hildebrand le llamaba no contactado, ¿no? a Castillo, ¿ya? En el sentido de que no tiene ni un contacto con las élites, ¿sí? Eso creo que podría ayudar muchísimo en materia de cambios sustanciales que apunten a un real sinceramiento en torno a lo que somos, en primer lugar, un diagnóstico de lo que somos racistas, ¿no? Y en segundo lugar, cambios en materia de políticas públicas para atacar esos problemas. Si él logra conjugar, ¿no? su propia posición, su propio lugar de enunciación, ¿no? con un gobierno consistente con ello, yo creo que habría mucho de mérito en algo como eso, ¿no? Me parece que sería bastante meritorio. Habría que estar expectantes, si lo dejan también, ¿no? Ver cuáles son las figuras ministeriales que él va a proponer, ¿no? Para poder al menos tener un poco de atisbo sobre lo que va a hacer en esa materia, ¿no? Que es la que nos ha convocado aquí en esta conversación, ¿no? En materia de racismo, ¿no? Así es. A mí, por lo menos personalmente, quizá discrepe en este punto con usted, y es que yo no creo que Castillo esté tan solo en este entramado político, sino todo por el contrario, ¿no? Yo creo que Castillo sí ha tenido ya cierta experiencia política, lo podemos ver en las marchas que tuvo con el SUTEP CONARE, en esta marcha de los profesores, ¿verdad? Y vemos que en estas marchas Castillo, por ejemplo, no fue con su sombrero o no fue con un caballo. Vemos incluso participaciones políticas antes de esa, me parece, no estoy seguro sobre este dato, pero lo quisiera mencionar, que incluso tuvo cierto apego, cierta relación con el partido de Toledo también, donde no aparecía ciertamente tampoco con su sombrero, ni tampoco aparecía con un caballo, ¿no? Entonces yo creo que sí, en estas elecciones ha habido de parte de Castillo, a pesar de que él pertenece al interior del Perú, pertenece al campesinado, si se quiere, de todas maneras ha instrumentalizado, o de manera simbólica por lo menos, al utilizar un sombrero que es bastante llamativo, a llegar con caballo, me parece a mí ya incluso hasta histriónico, ¿no? Porque, o sea, no veo algo necesario llegar a caballo, pero bueno, entonces yo personalmente creo que con esa experiencia que ha tenido en el SUTEP CONARE, no creo que él esté ahorita mismo tan solo en el plano político, además de que ha tenido ya reuniones con muchas personas, como por ejemplo con Hernando de Soto, ha tenido reuniones con incluso algunos de otros partidos como el de Verónica Mendoza, me parece también. Entonces creo que como outsider sí se le podría considerar, ¿no? Como alguien que repuntó a las elecciones de pronto, que terminó pasando a segunda vuelta por sorpresa. Se le podría ver de esa manera, pero yo no creo que esto sea un impedimento como tal para que no se pueda repetir una figura como el de Toledo, por ejemplo, que yo creo que existen más coincidencias que discrepancias, ¿no? Personalmente, aunque claro, son casos distintos, por supuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido iría la siguiente pregunta, ¿no? A Castillo, viendo un norte al Bicentenario, de cara al Bicentenario, ¿cómo podríamos ver el gobierno de Castillo en el plano de lo indígena, ¿no? Si verdaderamente él va a poder reivindicar al grupo étnico o a la comunidad que él ha estado intentando representar en estas elecciones. Si esto de verdad se va a poder materializar en su gobierno. O sea, yo también estaría totalmente de acuerdo con el tema de que ha habido un cierto nivel de histrionismo, ¿no? en la campaña, como en realidad todas las campañas, ¿no? Cuando uno rechaza el histrionismo, en realidad termina cerrando una puerta que podría ser utilizable, ¿no? Keiko Fujimori también hizo lo mismo, ¿no? Con el tema de que es mujer, de que es madre, ¿no? Y esto, tal vez en ese sentido Verónica ha sido menos astuta, ¿no? Porque ella siendo mujer, siendo madre, ¿no? Siendo quechohablante, bueno, sí la explotaba bastante, ¿no? Pero sí proveniendo de un sector popular, ¿no? Andino, ¿no? Como que rehuyó mucho a eso, ¿no?
y me parece que ese era yo no lo veo mal, le soy sincero, porque forma parte de la política también el histrionismo, ¿no? Y el tratar de construir empatías, ¿no? Y en ese sentido, o sea, tanto Castillo como Fujimori se comportaron como políticos, ¿no? La que no se comportó como política fue Verónica, me parece, porque se nota, ¿no? Que no quería hacer uso de su condición de madre y de esposa y de mujer, ¿no? Que es algo con lo que los sectores populares vinculan, conectan muy rápido, ¿no? El sector C, D y E, en el que siempre tenemos problemas, o bueno, son frecuentes los problemas de familias, entre comillas, disfuncionales, porque no existen las dos partes, ¿no? Supuestamente, ¿no? Allí habría tenido ella una oportunidad de generar algún tipo de conexión o de empatía con estas personas, pero bueno, ella al parecer no quiso hacer eso. Bueno, es un principismo que en este caso me parece que no fue muy útil. Castillo sí, ¿no? Castillo sí se mostró como alguien del campo, como bien decía Ulises, ¿no? ¿Para qué venir a la capital en caballo, ¿no? ¿Por qué andar en caballo? Es algo que en realidad solamente estaba dirigido a un espectador, que es una persona rural, ¿no? Obviamente, ¿no? Y sí, me parece que eso desde las formas sirven políticamente para ganar una elección. Como le dije, Toledo también, ¿no? Tratando de cantar Amor, Amor en su momento. ¿Recuerdan ustedes esta canción de los Gaitán Castro? Me parece. No se la sabía. Por momentos como que tenían que soplarle porque no se la sabía. Porque no forma parte de su tradición, ¿no? A Toledo le decían Orio, ¿no? Porque por fuera es oscuro, pero por dentro es blanco, ¿no? Justamente porque era una apariencia, ¿no? En cambio, para mí, Castillo no es solamente una apariencia, me parece que también hay bastante una historia personal vinculada a todo lo que significa ser una persona del Ande y de un sector rural. Pero Castillo no es solamente el que va a gobernar, ¿no? O sea, habría que ver cuál es el entorno que lo rodea. Y ese es tal vez el principal misterio, porque Castillo también es una persona un poco opaca, no vemos todavía algún tipo de señal en torno a cómo va a ir. Aparentemente su propia su carácter genuino, ¿no? Por venir de esa historia de vida, por tener esa historia de vida, nos podría llevar a pensar de que efectivamente hay una serie de políticas públicas que tal vez apunten, ¿no? a atacar esos problemas que no han sido centrales en otros gobiernos, como el racismo, la discriminación, ¿no? Dejando de lado, obviamente, a la comunidad LGBT, porque sobre ello sí creo que no hay progreso alguno, ¿no? Pero sí en esos campos, ¿no? Tal vez, no sé, algún tipo de propuesta legislativa desde el Congreso que ya establezca sanciones bastante drásticas frente al tema del racismo, ¿no? O una propuesta mucho más fuerte desde lo educativo, ¿no? En textos escolares o en la currícula nacional o en el Ministerio de Cultura, ¿no? De dejar de lado ese discurso folclorista, ¿no? sobre el hombre andino, ¿no? O desde el Ministerio, bueno, desde el sector turismo, ¿no? Y dejar este discurso de From Perú, ¿no? En el que hay una especie de chauvinismo gastronómico que obvia por completo, o de chauvinismo patrimonialista, ¿no? Y obvia por completo a los actores, ¿no? Al campesino, al trabajador del sector turismo, al trabajador del sector gastronómico, ¿no? Tal vez por allí, nuevamente, de acuerdo con la lectura del personaje, tengamos mejoras, ¿no? Pero sería muy anticipado asegurarlo. Hay que esperar, de todas maneras. Por supuesto, la contemporaneidad peruana plantea una serie de retos importantísimos. En primer lugar, esta nueva realidad que estamos viviendo se podría decir que tienen dos dimensiones. Por un lado, el entorno físico de la normalidad, en donde justamente se dan las diversas manifestaciones que últimamente hemos visto en estos días, tales como los hispanistas, como las protestas en frente del Palacio de Gobierno, las marchas de Pedro Castillo, las marchas de Keiko. Pero por otro lado, tenemos una realidad un tanto virtual, la del internet, la de las redes sociales, las cuales pueden tener una doble función, ¿no? En primer lugar, ser un espacio de comunicación intercultural, de diálogo, y por otro lado, y en este caso lo más oscuro,
es que pueden llegar a ser espacios de afinidad de carácter racista, reforzando los estereotipos discriminadores mediante la cultura del meme, acogiéndose eso, pero es una broma, no hay por qué enojarse, ¿no? Extendiéndose la cobertura racista de lo simplemente étnico a lo neográfico, es decir, incluyendo el tema de la ortografía, la educación y yendo incluso al económico. En tal sentido, me gustaría preguntarle, profesor, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en esta otra dimensión, en esta nueva realidad en la cual estamos inmersos? Es difícil, ¿no? Porque cualquier tipo de propuesta que busque normalizar algo allí va a ser inmediatamente acusada de intervención a las libertades de expresión, ¿no? Todo lo que podrían decir, ¿no? Es difícil. Yo creo que esa es una batalla más bien personal y desde nuestra propia conciencia, creo yo, ¿no? Qué tan conscientes somos de que discriminar al otro, infravalorarlo, es obviamente violentar su propia identidad, ¿no? Yo no veo allí mucho espacio de intervención, habría que decirlo, ¿no? Yo creo que ahí estamos en un campo de una lucha sobre la que no existen muchas reglas, ¿no? El anonimato del Internet te permite muchas cosas, eso también habría que decirlo, ¿no? Te permite ser bastante ofensivo y grosero, ¿no? Frente al otro. Pero yo creo que sí se puede hacer algo contra situaciones en las que sí existen movimientos organizados, ¿no? Que proclamen estas formas de vulneración de la identidad del otro a través de las redes, ¿no? Se puede dar ahí, en primer lugar, una lucha ideológica contra ellos, ¿no? Exponerlo siempre en cualquier foro de discusión virtual en el que exista. Yo no soy de la idea, por ejemplo, que en cualquier tipo de discusión académica o no académica no se invite a la ultraderecha o no se invite a estos sectores. Más bien, lo mejor es hacerlos visibles, ¿no? Es que se muestren y en esa discusión sean ellos, ¿no? Se sinceren frente a los otros, ¿no? Y eso obviamente que va a ser mucho más efectista que mantenerlos en la oscuridad, ¿no? Lo mismo podríamos decir de sectores de izquierda violentista, tanto como de derecha violentista, ¿no? Mientras más expuestos estén a la mirada de la opinión pública, va a ser mejor. Y esa es una lucha ideológica, me parece, ¿no? Una lucha que cada uno, en tanto se siente identificado con una propuesta de país inclusiva, democrática, ¿no? Debe llevar a cabo, debe emprender. Lo otro también es, creo que ha pasado en estos meses, ¿no? Que mostrar o desnudar aquellas organizaciones que, usando el anonimato en Internet, han estado infringiendo o han estado vulnerando a personas diversas, ¿no? Me parece que Facebook hizo algo parecido con respecto al caso de Fujimori, ¿no? Que desnudó que había una serie de cuentas falsas y todo esto, ¿no? Si nosotros tenemos formas de poder exponer todo esto, también hacerlo, ¿no? Me parece que esos serían, de mi punto de vista, algunos frentes de batalla que podríamos librar, ¿no? Siempre mostrando, ¿no? De que en el debate en torno a lo que somos como país, ellos en realidad están sobrando, ¿no? Están de más, ¿no? Castillo, desde, por ejemplo, el campo político, ¿no? Yo creo que con cualquier tipo de propuesta política podría conversar, ¿no? Menos con la ultraderecha, ¿no? Va a ser imposible. Pero eso no debería evitar que se expongan frente a la opinión pública, ¿no? Eso es necesario. López Aliaga era en realidad un candidato importante hasta que lo empezaron a hacer hablar, ¿no?
Y eso es lo valioso nuevamente de la opinión pública. Cuando empezó a hablar, empezó también su declive, ¿no? Tanto en los medios de comunicación como en foros públicos o en el debate, que fue lamentable, ¿no? Entonces yo creo que contra esos frentes de ultraderecha, en general ultraconservadores, lo más valioso es que se muestren, y en las redes sociales también hacerlo, ¿no? Denunciar siempre cuando ocurren todas estas cosas. Parece que esos dos son las posibilidades que tenemos para poder librar batalla, ¿no? Claro, concatenándola con una literatura un tanto más extranjera, por ejemplo, David Harvey hablaba de un posible aparecimiento de grupos neoconservadores que intentasen suplir ciertas fallas de lo que él lo llama el tema del neoliberalismo. Un punto de choque que también hemos visto en los últimos meses en torno a la libertad de prensa sería el caso de la paisana Jacinta. Por un lado, vemos a los y las denunciantes que propugnan una suerte de reivindicación a lo indio, eliminando la figura de la paisana Jacinta por considerarla como una figura obsoleta, una figura extremadamente discriminadora hacia ellos. Mientras tanto que por otro lado está un sector muchísimo más conservador que reviste a este programa como una mera mofa, una mera burla, pero que no debería de ser tocado por parte del Estado, alegando incluso también el tema de la burla que se le hace a los sujetos que fenotípicamente se les podría clasificar como blancos. Y es que el tema del racismo hacia la población blanca es un tema no muy abordado, pero que a su vez está inmerso en parte de los reclamos de los grupos conservadores. Una frase que podría sintetizar bien este pensamiento lo tenemos de González Prada: todo blanco es más o menos un Pizarro, un Valverde o un Areche. Ampliando el esquema del racismo, podríamos hablar también en nuestra contemporaneidad como retos a futuros del sujeto racializado sobre una lucha contra un racismo contra la población fenotípicamente blanca. A ver, mira, tratando de retrotraer a lo que estabas diciendo al inicio, ¿no? El humor es una forma, que ustedes saben, el humor es una forma en la que se pueden transmitir ese tipo de prejuicios, de opiniones racistas frente al otro, y en la medida que hacen reír, pasan desapercibidos, ¿no? El peruano está tan habituado a los insultos racistas o a las bromas racistas que si comienzan a denunciar como racistas aquello que se reía, de lo que se reía siempre, va a decir entonces de qué me voy a reír, porque el humor peruano ha sido en realidad uno de los vehículos más importantes de transmisión de racismo, ¿no? No solamente la paisana Jacinta, en realidad si uno ve la historia del humor en televisión en el Perú, va a encontrar figuras como la paisana Jacinta, con bastante frecuencia, ¿no? Lo que pasa es que somos un país distinto, ¿no? Si bien somos un país racista todavía, ¿no? Hay ya una sociedad civil que se expresa con mayor firmeza frente a esta mochila pesada de nuestra historia colonial, ¿no? Republicana también, ¿no? Y entonces y también hay mayores formas en cómo esto puede generar una ola de opinión, el Internet, ¿no? A través del Internet, denunciando estos actos, a través de las redes sociales. Esto ocurre con bastante frecuencia, ¿no? No hay persona que teniendo un celular en la mano no grabe un acto racista, ¿no? E inmediatamente encontrará en las redes una corriente, o podrás generar una corriente de opinión, ¿sí? Y bueno, mira, con respecto al otro tema que has mencionado al final, sobre el racismo contra los blancos, ¿no? Mira, obviamente que todo tipo de racismo es dañino porque vulnera, ¿no? la condición humana de alguien, ¿no? Ser racista ataca al otro a partir de su propia constitución subjetiva, ¿no? Todo lo que engloba a ello, ¿no? Su aspecto físico, cómo habla, ¿no? Cómo se comporta, sus gustos gastronómicos, su comportamiento con los otros, etcétera, etcétera, ¿no? El racismo en el Perú al menos engloba todas esas categorías, ¿no? Y sí, obviamente que el tema debería ser
universal, ¿no? Cualquier tipo de agresión racista frente al otro debería ser denunciada, ¿no? Pero habría que decir también de que el racismo histórico en nuestro país, o sea, la tradición, nuestra historia nos señala de que hay poblaciones que han sido históricamente vulneradas en su condición humana, ¿no? Indígenas, tanto andinos como amazónicos, afrodescendientes, ¿no? Mestizos, ¿no? La categoría de cholo, ¿no? Que reemplazaría la categoría de indio en las ciudades, ¿no? También tiene esa carga sumamente peyorativa en determinadas circunstancias, ¿no? La palabra cholo tiene una connotación bastante polimorfa, ¿no? Porque por un lado puede significar afecto, cuando tratamos a otro de cholo, de cholito, ¿no? Pero por otro lado puede significar el mayor de los desprecios, ¿no? Entonces, estas categorías, como la del cholo, la del indio, la del negro, ¿no? Son nuestras categorías históricamente usadas, ¿no? Y dirigidas contra poblaciones históricamente marginadas, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Que si esto ocurre frente a una persona de color blanco, ¿no? Por alguna situación, debería tener que ser denunciado. Pero eso no debería evitar perder el horizonte, no perder nuestra historia en realidad, que está allí siempre señalando cuáles son en realidad las principales tareas de nuestro país, un país menos racista, ¿no? Un país en el que la ciudadanía se cumpla tal como el término lo exige, ¿no? La idea de una sociedad iguales, ¿no? Son en realidad, y también una sociedad iguales en la que se respete la diversidad. Son cuestiones que estamos en debe en realidad. Y es lo triste tal vez de todo esto, ¿no? Porque estamos en realidad ya en nuestro bicentenario, ¿no? O sea, hemos pasado 200 años sin cumplir este tipo de demandas. San Martín lo anunciaba en sus discursos en cada comunidad en la que visitaba, ¿no? Durante el proceso libertador, ¿no? En uno de sus discursos incluso se pronunció en quechua frente a comunidades campesinas andinas, ¿no? Porque era una noción primigenia en toda república la idea de que debe haber una unificación de la nación. Claro, obviamente que en esa época la idea de unificación de la nación pasaba por la conformación de una cultura nacional, ¿no? Ahora más bien estamos frente a la idea de que la diversidad es lo que debe apoyarse, más que la unificación cultural, ¿no? Pero de una manera u otra, la concepción es, o la idea es la misma, ¿no? Que todos seamos iguales, que todos seamos ciudadanos frente a la ley. Eso estamos, en realidad, tenemos una tarea bastante larga, ¿no? Y lamentablemente, nuestro bicentenario llega justamente cuando han aparecido estos movimientos ultraconservadores. Y da vergüenza, pues, ¿no? Que estemos frente a 200 años de vida republicana sin haber conseguido todo esto, ¿no? Y no lo vamos a conseguir tampoco ni a un Castillo que esté en el poder, o en realidad de aquí a 10 años, es una cuestión de larga data, ¿no? No lo vamos a hacer. Lo mismo, por ejemplo, se hablaba en el 2000, ¿no? Cuando Fujimori cae, ¿no? Y toma Paniagua el poder a través del Congreso, se lleva a cabo la tarea de la Comisión de la Verdad, ¿no? Se descubre todo lo que había pasado en las zonas andinas. Otra vez caíamos en cuenta de que el país es sumamente racista, de que un porcentaje altísimo de personas fallecidas en el proceso de violencia eran quechohablantes, provenían de regiones como Ayacucho, Apurímac, Huancavelica. O sea, era la misma imagen del país que tenemos ahorita, pero entre esa imagen y ahora han pasado 20 años. Entonces no hay progreso en ese sentido, ¿no? Y eso es lo que descorazona, ¿no? Desesperanza. Pero bueno, vamos a vivir en este país juntos, entonces hay que hacer algo al respecto, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Creo que esta lucha no solo se torna política, sino también sobre todo ideológica, ¿no? Y hay que ver qué otros campos se pueden utilizar para llevar esta batalla, ¿no? Yo creo que esta ha sido una charla muy clarificadora, sobre todo muy enriquecedora, sobre conceptos, sobre periodos históricos, sobre un análisis más amplio acerca de lo que una breve recapitulación de lo que ha sido la historia del racismo en el Perú y cómo se está viviendo ahora en la coyuntura actual. Así que
para ya ir terminando este podcast, este conversatorio, me gustaría, profesor David, que usted pueda, a manera de síntesis o a manera de reflexión, dar unas últimas palabras sobre el tema. Sí, bueno, lo que creo que a manera de síntesis podríamos decir que el racismo nace en este choque no civilizatorio entre el mundo andino y Occidente, ¿no? Y el racismo como discurso legitimador, ¿no? De la hegemonía de un grupo sobre otro, arranca en este contexto, ¿no? Y hemos en realidad arrastrado una serie de ideas sobre lo que somos como sociedad a lo largo de diversos periodos históricos. Ustedes han tratado de construir una especie de genealogía, ¿no? Que debemos caminar en estos minutos que hemos conversado, ¿no? Pasando de la República hasta el siglo XX, ¿no? El periodo de Velasco como una especie de ruptura allí frente a un pasado en el que el racismo era agudo, ¿no? Y que desde Velasco hacia adelante, mejor dicho, hemos tenido avances y retrocesos, habría que decir. En este momento nos encontramos en un retroceso desde mi punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente aquellos racistas del closet, podríamos decir, se han sentido en este contexto totalmente impulsados a salir de allí, ¿no? Y eso es lo que yo llamo como un retroceso, ¿no? Pero creo yo que aún tenemos un problema, pero como diría Basadre, también tenemos una posibilidad, ¿no? Pero es un problema y posibilidad. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Desde la opinión pública, desde espacios académicos, desde espacios de comunicación como los que ustedes están promoviendo, ¿no? Invitar a la discusión, ¿no? Y hacer hablar a todos. Y como hemos dicho también, bueno, desde mi punto de vista, darles tribuna y librar una disputa ideológica con aquellos grupos ultraconservadores, ¿no? Que de todas maneras van a existir en el país por mucho tiempo, ¿no? Y hay que lidiar con esto si que queremos construir una sociedad igualitaria, respetuosa de la diversidad y que quiera vivir en democracia, ¿no? Yo creo que el racismo tal vez es uno de los elementos que menos se habla en la política, ¿no? Nuevamente, yo les pido a ustedes tomar en cuenta qué cosas se ha dicho sobre el racismo en este siglo XXI. Yo les digo que en materia de política, en materia de políticas de Estado, se ha dicho muy poco, ¿no? Pero es uno de nuestros problemas más estructurales, ¿no? Y es lo que lamentablemente nos define como sociedad, ¿no? Es lo que señalan los últimos, si mal no recuerdo, hay una de las encuestas recientes señala de que en el Perú los peruanos consideran que el otro es muy racista, en gran medida, creo que más de un 70%, ¿no? Pero también consideran de que ellos en sí mismos no son racistas, ¿no? Es una cuestión así bastante compleja, ¿no? Consideras el racismo en el otro, pero no en ti mismo, ya que lo que obviamente trae a consideración todos estos problemas y estas contradicciones que nos envuelven como sociedad, ¿no? Pero bueno, ese es, me parece, el tema, y creo que esa sería la síntesis, ¿no? Tenemos mucho que hacer, mucho que arrastrar, ¿no? Pero también mucho que trabajar y darnos un poco ese peso de encima. Totalmente, totalmente. De parte de nosotros, tanto mía como de Juan de Dios, no nos quedan más que palabras de agradecimiento por su participación en esta primera entrega del podcast que esperemos tenga un gran porvenir. En esta ocasión hemos hablado del racismo, hemos hablado un poco de la genealogía, como lo ha determinado el profesor David. Así también algo que me encantaría resaltar en estos minutos finales es acerca de la discusión académica, discusión política, la discusión ideológica que se tiene, y hacer participar a todos de esta discusión, no solo a las personas que te caen bien, sino también a las personas, sobre todo a las personas que discrepan de tu punto de vista, aunque sean visiones un poco más extremas. Porque esto, según la visión de John Stuart Mill, que es un autor que yo sigo bastante, se tiene que concebir la libertad de expresión como más bien desde una visión utilitarista o desde una visión pragmática, en el que se pueda llegar al conocimiento a partir de ella, ¿no? Y por eso es importante traer una opinión disidente o una opinión que, incluso si se cree falsa, para que esa opinión, al exponerse en el campo público, al exponerse dentro del diálogo, de la conversación, va a quedar esta idea como superada, o eso es lo que se intenta por lo menos, ¿no? Y de esa manera lo que buscamos es continuar con este progreso, sobre todo en temas tan delicados como el racismo, ¿no?
Juan de Dios, ¿algo que quisieras agregar? Una frase corta nada más. Es verdad, el debate ideológico es lo único que nos queda como ciudadanos de a pie. Es la vigilancia, la interculturalidad y la tolerancia justamente, las actitudes que debemos de tener de cara a un bicentenario súper fragmentado en el ámbito político y mucho más en lo social con estos últimos incidentes extremadamente violentos que hemos visto. A su vez tener no tanto una sensación de repudio simple, sino más bien de cuestionamiento y de un intento de construcción como sociedad en contra de cualquier clase de discriminación, y a propósito de esta exposición, justamente de una discriminación racial, étnica y cultural. Así es. Por último, quisiera invitar a todas las personas que nos están escuchando desde nuestra plataforma, desde nuestra cuenta en Spotify, como también en Facebook. Quisiera invitarlos a que puedan revisar nuestra cuenta de Instagram, porque actualmente se está realizando un sorteo en el que nos gustaría que todos puedan participar. Estamos sorteando 3 libros en esta oportunidad. Son 3 premios. El primer premio es un libro, es el Historia de la Corrupción de Quirós. Es un libro fundamental, es un libro pilar para poder entender la historia del Perú, sobre todo si se quiere adentrar un poco en el tema de la corrupción, que vemos que es un constante histórico. Quirós se remite incluso a la colonia para explicar este fenómeno. Así que si te gustaría ganarte este libro, puedes entrar a nuestra página de Instagram, Fundación por el Desarrollo y la Tolerancia, y vas a poder ver los requisitos para que puedas participar. El segundo premio es el libro de Los cuitos del joven Werther, un libro, un clásico en literatura que yo estoy seguro que a muchas personas les va a interesar. Y por último tenemos el tercer premio, que son 2 libros de introducción al derecho para las personas que estudian esta carrera y que estén interesados en adquirirlos. Pueden también sumarse, que son requisitos básicos, simples, sencillos. Asimismo que puedan seguir nuestra página, porque por ahí vamos a estar publicitando cada vez que haya contenido nuevo en el podcast. Así que sin más nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, profesor, que tengan muy buenas noches.